Libros como Caballo de Troya de J. J. Benítez, El Código da Vinci de Dan Brown o incluso La Guerra de los Mundos en su época, no solo cuentan una historia, juegan deliberadamente con la frontera entre realidad y ficción, y eso toca fibras muy profundas en el lector. Dilo fuerte. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jeru y les doy la bienvenida una vez a su programa Dilo fuerte. El día de hoy nos adentraremos en un fenómeno muy interesante y complejo, porque combina psicología, sociología, marketing y literatura. Tanto Caballo de Troya como El Código da Vinci están narrados como si el autor hubiera descubierto documentos secretos, investigaciones prohibidas o testimonios reales. Fechas exactas, lugares históricos, nombres de personajes que existieron, datos científicos o bíblicos. Todo eso da sensación de veracidad. Nuestro cerebro procesa los detalles concretos como señales de realidad. Si suena preciso, lo sentimos verdadero. Temas como Jesús histórico, conspiraciones religiosas, sociedades secretas, extraterrestres o milagros hablan de misterios que todos quisiéramos resolver. Estos libros ofrecen la sensación de tener información prohibida que los demás ignoran. Eso da placer, empoderamiento y un toque de adrenalina. La literatura funciona porque aceptamos jugar a que es real para disfrutar la trama. Pero en algunos casos, sobre todo cuando la obra mezcla religión, ciencia o historia, la línea entre jugar y creer se vuelve difusa. Si la persona tiene poca información previa o desconfía de las instituciones, puede tomar la novela como prueba. Los autores rara vez dicen, esto es 100% ficción. J. Benítez, por ejemplo, siempre deja la puerta abierta, mencionando, yo solo cuento lo que me dijeron. Ese yo no afirmo ni niego es un anzuelo perfecto para que la gente discuta, investigue y compre los siguientes libros. Si un libro respalda algo que ya sospechabas, por ejemplo que la iglesia oculta verdades, que hay vida extraterrestre, etc., tu mente selecciona las partes que encajan y descarta lo demás. La obra deja de ser una historia y se convierte en una prueba. Con esto, dejamos claro que no es que la gente sea menos inteligente o que no pueda discernir entre la realidad o la ficción, simplemente que la emoción supera al análisis. Es decir, la narrativa bien hecha apela a emociones primarias, misterio, miedo, fe, rebeldía, y eso apaga momentáneamente el pensamiento crítico. Es el mismo principio que se usan en las películas de terror, los discursos políticos o la publicidad. Ahora, ¿cómo disfrutar de este tipo de productos sin caer en la trampa? Pues, por ejemplo, leer siempre sabiendo que puede haber datos reales, pero la interpretación es ficción. Número 2, verificar los hechos históricos o científicos por separado. Y tercero, preguntarse ¿qué evidencia habría si este libro nunca se hubiera publicado? Algunos ejemplos concretos y muy ilustrativos de cómo, por ejemplo, Caballo de Troya y El Código da Vinci jugaron con hechos reales para que parecieran más que simple ficción. Sería, por ejemplo, en Caballo de Troya de J. Benítez, los diarios militares secretos. Lo que el libro dice es que Benítez afirma haber recibido documentos de un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense que viajó en el tiempo y presenció la vida de Jesús. ¿Por qué parece real? Porque menciona lugares exactos, Jerusalén, Nazaret, horarios, nombres de soldados, detalles arqueológicos, incluso clima y posiciones astronómicas. La realidad es que nunca se presentó un solo documento verificable. Los supuestos diarios nunca fueron mostrados a ningún historiador o científico independiente. El efecto fue que muchos lectores creyeron que Benítez tenía acceso a tecnología militar o archivos secretos.
cuando en realidad es un recurso narrativo que él deliberadamente mantiene ambiguo con la frase "yo solo transmito lo que me contaron". Ejemplo número 2, en los datos históricos reales dentro de la trama. Por ejemplo, habla de costumbres judías, arquitectura romana, monedas, rutas de caravanas. Todo eso es cierto. Al mezclarlo con los supuestos viajes en el tiempo, el lector siente que, si los detalles arqueológicos son correctos, lo demás también debe serlo. En el segundo caso, el Código Da Vinci de Dan Brown, se podría ejemplificar o tomar como ejemplo el Priorato de Sion. Lo que el libro dice es que existía una sociedad secreta desde el siglo XI que cuestionaba la verdadera historia de Jesús y María Magdalena. La realidad es que el Priorato de Sion fue una invención de Pierre Plantard en 1956, registrada en Francia como un simple club cultural. Plantard falsificó documentos para hacerlo parecer antiguo, y Brown los tomó como si fueran pistas auténticas. El efecto es que miles de lectores viajaron a París para buscar la tumba de María Magdalena o rastros de esta hermandad. El ejemplo número 2 dentro de esta obra de Dan Brown es el Santo Grial como linaje. Brown mezcla evangelios apócrifos reales como el de Felipe con una interpretación de que el Grial no es una copa, sino el útero de María Magdalena. Los datos reales es que los evangelios gnósticos existen. La invención es que supuestamente hay una descendencia de Jesús que no tiene respaldo histórico. La fuerza de la idea está en la coherencia interna y en la duda que genera. La pregunta es, ¿y si la Iglesia ocultó esto? Eso es lo que esta novela plantea. ¿Qué podemos aprender de estos casos? Que detalles verificables más huecos históricos nos dan como resultado un terreno perfecto para la especulación. Segunda lección es que el autor no miente abiertamente, solo deja la puerta entreabierta. Esa ambigüedad hace que el lector llene los vacíos con su propia imaginación. Y lección número 3 es que la emoción de descubrir un secreto refuerza la memoria y la creencia más que cualquier dato frío. En cuanto a declaraciones de los escritores de estas obras literarias, pues existen entrevistas y artículos donde, por ejemplo, el autor del Código Da Vinci, Dan Brown, dijo que es pura ficción y que los personajes no son reales, aunque los elementos de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos que menciona en la novela sí existen. Él negó pues que fueran información real, es pura ficción. Además, Dan Brown aclara que la página de hechos al principio del libro habla solo de los elementos externos verificables como arte, arquitectura, documentos rituales. No afirma que las teorías especulativas dentro de la novela, como lo que los personajes argumentan sobre Jesús, María Magdalena, etc., sean hechos confirmados. En otra declaración pública dijo que al iniciar la investigación para el libro lo hizo como escéptico, con la idea de desmentir algunas teorías, pero que al recopilar información le parecieron tan intrigantes que llegó a considerar que algunas podrían tener mérito. En cuanto a las declaraciones del autor de la saga Caballo de Troya, J.J. Benítez, en relación con el cierre reciente de esta saga, Benítez ha dicho que el material que publicó, los 12 tomos, es real y que se le otorgó información de forma privilegiada por el protagonista de los libros. También ha mencionado que la información que aparece en Caballo de Troya difiere mucho de los evangelios canónicos, de lo que dice la Iglesia y de la historia tradicional, pero afirma que lo suyo no es simplemente inventar, que cree estar compartiendo algo que ha investigado
o le han sido confiado datos que van más allá de la tradición oficial. En una entrevista cita sentirse aliviado de haber concluido la saga, diciendo que lo que se ha publicado es lo que hay, es decir, que ya no tiene más información adicional o revelaciones ocultas que añadir. ¿Qué es lo que se puede inferir de estas declaraciones? Pues que ambos autores admiten que su obra es, al menos formalmente, una ficción. En el caso de Brown, lo dice explícitamente. En el caso de Benítez, hay una ambigüedad significativa. Él mezcla la idea de información real, entre comillas, con narrativa muy elaborada, viajes en el tiempo, milagros, etc. Estos autores también reconocen que muchos de los datos que usan son reales, lugares, documentos, arte, o tienen base en hechos o teorías existentes. Esto sirve para dar coherencia, credibilidad, textura real, lo que hace que al lector le cueste distinguir entre lo que es ficción pura, lo que es interpretación y lo que es invención. En ambos casos, la ambigüedad parece ser una estrategia consciente, dejar espacio para que el lector dude, para que cuestione, para que investigue, pero sin afirmar rotundamente que todo lo narrado sea verdad histórica comprobada. Esta estrategia, mezclar elementos reales con ficción y declarar algunos datos como históricos, mientras que otros aspectos quedan a la interpretación, favorece la sensación de misterio, de conspiración, lo cual atrae mucho. En esta investigación encontré varios trabajos académicos y críticas serias que analizan cómo el Código Da Vinci y Caballo de Troya han sido recibidos, y donde se muestran los problemas de mezclar ficción e historia, así como las consecuencias de ello. Por ejemplo, el Código Da Vinci, según Carl E. Olsen y Sandra Miesel, en exponiendo los errores en el Código Da Vinci, se dice que este libro está dedicado a refutar sistemáticamente muchas de las afirmaciones que Brown hace en el Código Da Vinci. Señalan que el autor presenta teorías marginales o desacreditadas, como ciertos evangélicos gnósticos, documentos falsificados, interpretaciones modernas de mitos religiosos, como si fueran hechos históricos. Benjamin Kelly, en otra obra crítica que realizó sobre esta obra de Dan Brown, escribe en su artículo que él analizó cómo es que obras populares usan la historia antigua y a veces mitos para construir narrativas provocadoras, y cómo la audiencia suele no distinguir los límites metodológicos de la historia académica. Se enfoca en Brown como un caso de historia polemista popular. En un artículo nombrado El argumento como verdad histórica en el Código Da Vinci por el Opus Dei, el artículo acusa al libro de disfrazar ficción como historia, mezclando hechos reales, arte, lugares, rituales con invenciones, de modo que muchos lectores acaban creyendo que todo lo narrado es en verdad oculta. Por ejemplo, una presentación académica por un profesor de historia del arte objetó muchas de las afirmaciones de Brown, por ejemplo, sobre Leonardo da Vinci, como lo representa es inexacto, o como algunas traducciones e interpretaciones están fuera de contexto o simplemente son anacrónicas. En un análisis académico reciente que examina cómo Dan Brown mezcla mitos religiosos, creencias conspirativas, historia cristiana y ficción, mostrando dónde hay ambigüedad, interpretaciones dudosas y lo que sencillamente no tiene respaldo histórico. Larry A. Carstens, en una crítica, habla y expone su punto de vista literario e histórico, señalando los errores factuales, por ejemplo, las extenuantes exageraciones, las afirmaciones presentadas sin evidencia, y cómo muchos lectores han sido engañados al creer que las alegaciones del libro tienen respaldo serio. En cuanto a críticas y análisis para Caballo de Troya, pues por ejemplo en Wikipedia, sobre JJ Benítez se menciona que ha sido criticado por falta de rigor investigativo,
por no revelar siempre sus fuentes, lo cual dificulta verificar lo que afirma en sus libros, y también se le acusa de adoptar posturas pseudocientíficas o teorías de la conspiración. Una reseña de Caballo de Troya comenta que Benítez usa un lenguaje pretendidamente científico y deja implícito que lo que describe tiene una veracidad más allá de la novela, lo que puede inducir al lector a pensar que es un documento histórico. En una entrevista reciente, al concluir la saga de Caballo de Troya, Benítez afirma que todo lo que se publicó es lo que hay y que la información le fue otorgada de forma privilegiada por el protagonista de los libros. Eso alimenta la percepción de veracidad, aunque no provee pruebas independientes. La conclusión de las críticas es que muchos críticos indican que los autores usan una estrategia deliberada de mezcla, datos reales históricos, mitos religiosos, documentos dudosos, fantasía, todo presentado de manera que la narrativa parezca documentada. Esa mezcla crea confusión. Algunos lectores creen que lo que leen en la novela debe ser verdad histórico-religiosa, sin buscar fuentes independientes. Los autores de las críticas académicas resaltan que la ficción tiene todo el derecho de imaginar, pero cuando se presenta como algo probable o basado en datos reales, la responsabilidad es mayor. Puede propagar mitos equívocos y afectar creencias personales e interpretaciones religiosas. Otra conclusión es que muchas de las teorías que Brown y Benítez usan ya estaban ampliamente discutidas o fueron desacreditadas por los historiadores o expertos. Su novedad consiste menos en aportar evidencia nueva que en popularizar esas teorías con dramatismo literario. La Guerra de los Mundos es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la ficción puede transformar la cultura, crear pánico y redefinir nuestra relación con los medios. Su impacto no solo está en la novela original de H.G. Wells de 1898, sino en las múltiples adaptaciones que la convirtieron en un fenómeno social que aún hoy sigue resonando. Pongámonos en contexto. Inglaterra vivía la era victoriana, marcada por la confianza en la ciencia, el colonialismo y el avance tecnológico. Es ahí cuando surge la innovación en la imaginación de Wells, ya que él imagina una invención marciana con armas nunca vistas, rayos calóricos, gases tóxicos, en un mundo que aún no conocía la aviación moderna. De manera magistral representó el miedo a que el Imperio Británico, que dominaba otras tierras, pudiera ser a su vez conquistado, y cuestionó la arrogancia humana. Los marcianos ven a los humanos como nosotros veíamos a los pueblos colonizados. Su influencia fue tal que se considera la primera gran novela de ciencia ficción moderna, mezclando ciencia, política y terror. La adaptación para radio fue presentada como un noticiero en vivo que interrumpía la programación regular para informar de una invasión marciana en Nueva Jersey. Miles de oyentes que sintonizaron tarde creyeron que era real. Hubo reportes de personas huyendo de sus casas, congestionando carreteras y llamando a la policía. Aunque estudios posteriores matizan la magnitud del pánico, el mito de la histeria nacional se convirtió en leyenda. Mostró por primera vez el poder de los medios para moldear la realidad y sirvió de advertencia sobre la influencia de la radio y más tarde de la televisión y las redes sociales. En 1953, la versión clásica en plena Guerra Fría refleja el miedo a la invasión soviética. Esto hablando ya de películas. Por ejemplo, en 2005, Steven Spielberg dirige Con ecos de terrorismo global y paranoia post 11 de septiembre. Y además series y cómics y videojuegos, como la historia se ha reciclado como metáfora de invasión, colonización y resistencia,
pues ahora hay una infinidad de productos relacionados con esta obra de H.G. Wells. En cuanto al legado cultural de esta obra, el lenguaje, por ejemplo, marciano o invasión extraterrestre, se volvieron parte del imaginario popular. Cada generación reinterpreta la obra según sus temores. Por ejemplo, en 1898 con el imperialismo, en 1950 la guerra nuclear y el comunismo, en los 2000 el terrorismo y catástrofes globales. Por ejemplo, en el caso de 1938 se estudia el periodismo, comunicación y sociología como ejemplo de pánico mediático y de cómo el formato de noticia urgente puede superar el sentido crítico. Para esta obra, la conclusión de La Guerra de los Mundos es que no es solo una historia de marcianos. Como novela, cuestiona la arrogancia humana y anticipa debates sobre colonización y supervivencia. Como transmisión radial, reveló que los medios pueden convertir la ficción en realidad inmediata. Como fenómeno cultural, se convirtió en un espejo de cada época, adaptándose a los miedos de turno. En otras palabras, es un recordatorio de que la imaginación puede alterar la percepción colectiva y que cada nueva tecnología, ayer la radio, hoy las redes sociales, amplifica ese poder de manera impredecible. Y si con esto no basta, pues tomemos otro ejemplo. En 1993 surge la serie Expedientes Secretos X. Esta serie está profundamente ligada al fenómeno actual de la conspiración en las redes. Aunque en su tiempo era entretenimiento televisivo, lo interesante es que fue semilla cultural de muchas narrativas conspirativas que hoy circulan masivamente en Internet. Te lo explico en capas. Número 1. El ADN conspirativo de la serie. La trama central mezcla ufología, experimentos secretos del gobierno, encubrimientos militares, sociedades en la sombra y misterios paranormales. El lema I want to believe, quiero creer, se convirtió en un ícono cultural, expresa ese deseo de encontrar verdades ocultas detrás de la versión oficial. El personaje de Mulder representa al creyente investigador, mientras que Scully simboliza al escepticismo científico. Esa tensión dramatiza el conflicto que se da hoy en redes entre conspiranoicos y debunkers. Ahora, ¿cómo brinca de la televisión al Internet? Cuando los expedientes secretos X estaban en su auge, apenas nacía Internet. Los foros de fans eran los primeros espacios donde se discutían teorías alienígenas, ovnis, experimentos MKUltra, etc. Muchas de esas discusiones se migraron a diferentes foros como Reddit, TikTok, YouTube, Twitter, ahora X. La estética de la serie, documentos clasificados, imágenes granulosas, luces verdes y también negras, aún se replica en videos conspirativos en redes. Además, la serie normalizó la idea de que los gobiernos mienten sistemáticamente y que detrás de todo hay una élite manipuladora. Eso encaja perfectamente con narrativas actuales como chemtrails, reptilianos, pandemias. Y aunque los guionistas no pretendían difundir teorías reales, la ficción reforzó en mucho la sensación que si la TV lo plantea, quizá algo de cierto hay. Actualmente la conspiranoia digital en redes sociales usan los mismos recursos de Expedientes Secretos X, es decir, las narrativas conspirativas están basadas en Expedientes Secretos X, por ejemplo, pruebas visuales dudosas, videos borrosos de ovnis, documentos filtrados, PDFs con sellos falsos de Top Secret, testimonios de insiders, el equivalente moderno de El Fumador de la serie,
La diferencia es que ahora esos contenidos no llegan como ficción, sino como investigación ciudadana. Eso amplifica la confusión. Ahora, ¿cuál es la relación directa entre redes y la serie Expedientes Secretos X? Bueno, sembró un marco cultural esta serie, ya que pensar que hay un otro nivel de verdad que solo algunos pueden descubrir es una de las primicias básicas de la cultura que dejó Expedientes Secretos X. Las redes sociales tomaron ese marco y lo convirtieron en comunidad conspirativa, grupos que no ven la serie como ficción, sino como inspiración de que lo oculto sí existe. En cierto modo, podríamos decir que la serie fue la mitología madre de la conspiranoia digital. Dio símbolos, dio narrativas y hasta un tono visual a lo que hoy florecen en foros y redes. En resumen, Expedientes Secretos X no creó la conspiranoia, pero sí la popularizó y estetizó, convirtiéndola en cultura pop. Con la llegada de Internet y las redes, esa semilla se transformó en movimientos virales que ya no distinguen entre entretenimiento y verdad oculta. A continuación te explico algunos casos sucedidos a lo largo de los años 40, 50 y 60 que conectan con la serie Expedientes Secretos X para dar pie a la evolución de la conspiranoia en Internet, mostrando cómo la serie sembró ideas estéticas y discursos que luego germinaron en las redes sociales y los grandes movimientos conspirativos. Por ejemplo, en 1947, el caso Roswell. Fue un evento real en donde supuestamente se registra la caída de un ovni en Nuevo México. Esto impactó ya que fue la primera gran conspiración ovni moderna. Se generó material de base para episodios de Expedientes Secretos X y para toda la ufología posterior. En los años 70-80 se revelan documentos Top Secret y MK Ultra, es decir, se destapan proyectos de control mental, MK Ultra y documentos desclasificados de la CIA. Estos casos demuestran que el gobierno sí oculta experimentos reales, creando un terreno fértil para creer en conspiraciones futuras. Ya para 1993 se estrena la serie Expedientes Secretos X, en donde ya se explotan los hechos históricos como el caso Roswell, el caso MK Ultra y Watergate, con tramas de extraterrestres, híbridos humanos, virus secretos y sociedades en las sombras. El lema clave I want to believe, quiero creer, se vuelve un símbolo cultural para quienes sospechan de la versión oficial. Los fans comienzan a reunirse en primeros foros de internet para debatir episodios y teorías, anticipando las actuales comunidades conspirativas. De 1996 al año 2000 comienzan a surgir foros y chats, que se podría decir que son los foros y chats tempranos, en donde se discuten temas de ovnis, encubrimientos y abducciones. También se adopta la estética de archivos clasificados y el lenguaje de insiders que la serie popularizó. Para el 2001, pues ya conocemos todo el caso de los atentados del 11 de septiembre. En internet pues ya se ha expandido, es internet masivo, y es cuando las teorías de inside job, trabajo interno, se viralizan. Muchos memes y videos usan la misma narrativa que los Expedientes Secretos X, en donde se habla de un gobierno que miente y que oculta evidencias, existen imágenes de humo y archivos prohibidos en la narrativa. Ya para el 2008 y hasta el 2012, redes sociales y YouTube son los primeros lugares donde se exponen documentales conspirativos como Zeitgeist o Lost Chain, que imitan recursos visuales de Expedientes Secretos X, con filtros verdes, con documentos secretos, con testimonios de ex agentes, entre otros elementos,
que pues enriquecen o vienen a llenar más este tema de la conspiración. Y para el 2016, pues ya las elecciones de Estados Unidos comienzan pues a crear todavía más material para seguir pues explotando el tema de el fenómeno conspiranoico. Nace QAnon en foros como Ashan, usando mensajes cifrados, pistas y un héroe anónimo que recuerda al informante o The Smoking Man de la serie. Los seguidores se autodenominan investigadores de la verdad, una evolución directa del quiero creer. Pero aquí no acaba. Para el 2020, con lo de las conspiraciones globales y pues lo que ya sabemos que ocurrió en el 2020, en redes sociales como TikTok, Telegram y Twitter, ahora X, se difunden teorías sobre virus creados en laboratorio, microchips y control mental. La estética de X-Men, es decir, los fondos oscuros, los sellos de clase fiel, música inquietante, vuelven a ser tendencia en videos cortos. En conclusión, Expedientes Secretos X no solo entretenía, enseñó una forma de pensar. Se mezcla de datos reales, estética de archivos secretos y personajes obsesionados por descubrir la verdad. Creó el modelo que las redes sociales convirtieron en movimientos conspirativos globales. Lo que antes era una serie de culto, ahora es un lenguaje común para miles de comunidades conspiranoicas que actúan como si vivieran dentro de un episodio infinito. En conclusión, el cine, la literatura y la televisión, y también la radio, poseen un poder único: convertir la ficción en experiencia emocional. Obras como Caballo de Troya, La Guerra de los Mundos, Expedientes Secretos X y El Código Da Vinci demuestran que cuando una historia se apoya en datos históricos, lenguaje científico, escenarios reconocibles y detalles verosímiles, puede desdibujar la frontera entre lo real y lo inventado. En todos estos casos, el mecanismo es similar. Número 1, mezcla de hechos y fantasía. Por ejemplo, Caballo de Troya cita lugares bíblicos y costumbres reales para sostener un viaje en el tiempo. La Guerra de los Mundos usó un noticiero radial tan realista que provocó pánico colectivo. Expedientes Secretos X combina casos documentados, Roswell, MK Ultra, con alienígenas y conspiraciones. Y El Código Da Vinci se apoya en arte, evangelios apócrifos y sociedades históricas para proponer una verdad oculta. Número 2. Estrategia de ambigüedad. Los autores rara vez confirman que todo es invención, más bien dejan la puerta abierta a la duda. Esta ambigüedad activa en el público la pregunta: ¿y si fuera cierto? Y número 3. La resonancia emocional y cultural. Las tramas apelan a deseos profundos: encontrar secretos, desafiar a las autoridades, descubrir que el mundo es más misterioso de lo que parece. La emoción, cuando se intensifica, puede superar el pensamiento crítico. En un entorno actual donde las redes sociales amplifican y viralizan cualquier narración, la ficción ya no termina en la página o en la pantalla. Los mismos códigos narrativos, documentos filtrados, insiders, detalles técnicos, se reproducen en foros, videos y memes, haciendo que las teorías conspirativas circulen con la misma lógica de una serie de televisión. En definitiva, estas obras no solo entretienen, crean marcos de interpretación de la realidad. Cuando la emoción y la curiosidad se imponen sobre la verificación, la ficción puede convertirse en creencia. Por eso, más que perder inteligencia, lo que ocurre es que el público entra en un juego de fe y duda, donde la historia bien contada se siente tan viva que parece verdadera, aun cuando su origen sea puramente imaginario. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerda, mi nombre es Heru y esto es Dilo Fuerte. Déjanos tu like y muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.
Dilo fuerte.